Perfecto. Entonces aquí tenemos los conceptos relativos a la práctica número 10 sobre las masas relativas. Como antecedente, es importante que nosotros tomemos en cuenta el concepto de isótopos, lo cual pues tendrá una serie de definiciones dependiendo de la fuente que ustedes consulten. Sin embargo, podemos considerar a los isótopos como átomos. Obviamente estos átomos serán de un mismo elemento. Esto se refiere pues a que pues, la palabra isótopo proviene del griego que significa en el mismo lugar. Por eso se dice que son átomos del mismo elemento. Y, y la característica de estos átomos es que al momento de considerar los núcleos, estos van a tener una diferente cantidad de neutrones. ¿Esto qué quiere decir? Que la masa de cada uno de los isótopos será distinta, a pesar de tratarse del mismo elemento, del mismo átomo. ¿Sí? Por ejemplo, el caso clásico es el del hidrógeno, para el cual podemos encontrar tres isótopos. El que todo mundo conoce, el que se encuentra ahí en la tabla periódica, claro, veremos algunas particularidades, es el que se llama protio, ¿no? Que es el hidrógeno que todos conocemos, que tiene solamente un protón y un electrón. Sin embargo, en una menor cantidad, podemos encontrar átomos de hidrógeno que tienen un neutrón. Este isótopo del hidrógeno se le conoce como deuterio. Vámonos un poco más arriba, y si este núcleo de hidrógeno tiene otro neutrón, entonces será el isótopo llamado tritio. Los tres son átomos de hidrógeno, los tres se comportan químicamente de la misma forma. ¿Sí? Algunos tendrán otro tipo de características para otro tipo de situaciones, pero en cuanto a su química, pues se comportan de la misma manera. Aquí pues cabe resaltar que lo que le da la identidad al átomo es el número de protones, no importa los neutrones. Si solamente tenemos un protón, estamos hablando de hidrógeno. ¿Sí? Nada más para que quede clara esta parte. Muy bien. Bueno, pues tenemos que es la masa atómica. Este concepto se va a referir principalmente a la masa de un átomo que solamente es de un solo isótopo. Si nos enfocamos en protio, será solamente átomos de protio, solo deuterio o solo tritio, dependiendo, o de cualquier elemento que nos interese, solamente de un solo isótopo. Y pues esta masa atómica se va a expresar en, pues, valga la redundancia, en unidades de masa atómica, que se puede abreviar como UMA o simplemente como U. ¿Sí? Estas masas atómicas se determinan por algunos métodos experimentales que se conoce como la espectrometría de masas, que ya están calibrados para determinar una cierta cantidad de materia y que ha sufrido diversos cambios conceptuales a través del tiempo. Porque, por ejemplo, en un principio, todas las masas atómicas de los elementos estaban relacionadas al hidrógeno. Es lo que les comentaba desde un inicio. ¿No? Entonces, ¿cuántos hidrógenos pesa un átomo de carbono, por ejemplo? Y aquí, como el hidrógeno es nuestra referencia, se le designó el valor de 1. Sin embargo, cuando se descubrió la presencia de los isótopos para los elementos, este sistema empezó a tambalearse, ¿no? Por lo que se decide cambiar la referencia. Cabe mencionar que la unidad de masa atómica, la UMA, tiene esta equivalencia en el sistema internacional.
1.66 por 10 a la menos 24 gramos o 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Vean que se trata de una cantidad bastante pequeña. Entonces, se toma como referencia, debido a diferentes análisis, diferentes estudios, que pues una mejor referencia es el isótopo de carbono 12, que pues tiene por convenio una masa de 12 UMAS. Esto es porque el isótopo de carbono 12 contiene 6 protones y 6 neutrones. Aquí estamos pensando que cada protón y cada neutrón tiene una masa de 1 UMA. Por eso en total son 12. Y es por convenio, así se decidió. ¿Y por qué el carbono? Pues porque el carbono es la base, el elemento base de todos los organismos vivos. Posteriormente ustedes verán todo lo que implica el hecho de que un compuesto tenga carbono, ¿no? Que será la parte de la química orgánica. Ya estarán viendo eso en tercer semestre aproximadamente. Entonces existe toda una química especializada para los compuestos con carbono. Y pues entre esta y otras cosas se decide que el, el carbono sea la base. Por lo tanto, simplemente como definición, la UMA, la unidad de masa atómica, es igual a un doceavo de la masa del isótopo del carbono 12, conservando la misma equivalencia en donde un UMA es 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Pero aquí especificando que este UMA se trata de la doceava parte de la masa atómica del carbono 12. Muy bien. Con base en esto, llegamos a lo que son las masas atómicas relativas, que se refiere a una media, un promedio ponderado de todas las masas atómicas de todos los elementos o de todos los átomos. Cabe mencionar que, así como el ejemplo que vimos con el que empezamos, que los isótopos del hidrógeno, protio, deuterio y tritio, estos en la naturaleza no se encuentran en porcentajes equivalentes. Es decir, no quiere decir que un tercio de todo el hidrógeno es tritio o un tercio de todo el hidrógeno es deuterio o protio. Estos isótopos estarán con una diferente abundancia, que se conoce como abundancia isotópica. Y esto influye para determinar cuál es esta media o este promedio ponderado, que no resulta tan complicado de calcular. Y una vez que se determina esta media o promedio ponderado, pues se compara con la definición de UMA, ¿no? Para poder tener, así que las unidades adecuadas o congruentes. Y es precisamente esta masa atómica relativa la que está reportada en la tabla periódica. Si ustedes se van a su tabla periódica, verán que todas las masas atómicas están con un número entero y decimales. Esto proviene de este promedio ponderado. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos al plomo. Si ya nos vamos a tablas un poco más especializadas, vamos a encontrar datos como les muestro a continuación. En la naturaleza existen estos 4 isótopos de plomo: 204, 206, 207, 208. ¿Por qué no está el 205? ¿Por qué a partir de 204 y no 203 o 209? ¿Por qué no está? No, esto ya son cuestiones un poco más relacionadas con la física nuclear o con la química nuclear.
en donde por reacciones nucleares hay algunos isótopos que serán más estables que otros, que es lo que se conocen como los isótopos radiactivos. En este caso, en el caso específico para el plomo, estos 4 que están aquí son los isótopos más estables, no son radiactivos y son los que se encuentran en la naturaleza. Entonces, para cualquier trozo de plomo que nosotros entremos en contacto, podríamos decir que el 52.4% de ese plomo que estamos viendo, estamos tocando, estamos teniendo contacto con él, corresponderá a plomo 208. Y así nos vamos con los demás isótopos, con sus diferentes porcentajes de abundancia. Pues todo esto se toma en cuenta para determinar la masa atómica del plomo que nosotros vemos en la tabla periódica. Como se los mencioné un poco antes, las masas atómicas de cada uno de los isótopos se determinan experimentalmente por medio de una técnica llamada espectrometría de masas. Es por eso que tenemos aquí estos números expresados en ohma. Bueno, entonces, para determinar la masa atómica del plomo que está en la tabla periódica, pues lo que hacemos es multiplicar la masa del isótopo en ohma multiplicado por su porcentaje. Y esto lo vamos a sumar a la masa por el porcentaje del siguiente isótopo. Y así nos seguimos. Son aquí cuatro factores que se van a sumar, uno por cada isótopo, y pues para no tener aquí los números expresados en porcentaje, lo divido entre 100. De tal manera que la masa atómica del plomo, considerando todo esto, es de 207.21, que si se van a su tabla periódica verán que será o ese valor o un valor muy cercano, ya dependiendo de la tabla periódica que consulte. Y precisamente es este valor el que utilizamos en nuestros cálculos para calcular masas atómicas, masas moleculares, etcétera, etcétera. Tal vez resulte un poco redundante, un poco o hasta obvio, ¿no? Pero pues es importante que ustedes conozcan de dónde provienen esos números que vemos en la tabla periódica. Proviene a partir de todo esto, de las masas de cada uno de los isótopos y de los porcentajes de abundancia. Bueno, pues ahí tenemos ese ejemplo de cálculo de cómo se determinan las masas atómicas de los elementos. ¿Sí? Y aquí, si esto lo relacionamos con la definición de UMA, pues como vimos anteriormente que un UMA es la 12ª parte de la masa de carbono 12 y que tiene una correspondiente equivalencia con el sistema internacional. Si esto lo hacemos para el plomo, entonces, por ejemplo, será la 12ª parte de 207.2 para ver cada átomo de plomo y le corresponde esta masa, simplemente por congruencia para tener relación con lo que acabamos de ver. Esta es una forma de hacerlo. Bueno. Sin embargo, el hecho de que nosotros estamos trabajando con ciertas cantidades de masa de átomos, si nos damos cuenta, aquí me voy a regresar, las cantidades que estamos tratando son extremadamente pequeñas, ¿no? 10 a la menos 22 gramos. Entonces, eso no lo podemos medir tan fácilmente en un laboratorio, ¿no? Nuestras balanzas no son tan precisas como para medir esas cantidades. Entonces, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para saber si en efecto lo que estamos midiendo en el laboratorio son una cierta cantidad, digamos, 1 gramo de plomo? ¿Cómo sabemos que va a ser exactamente 1 gramo de plomo? Pues para eso nos vamos a ayudar del concepto de mol, que es otra de las unidades fundamentales del sistema internacional. Y pues esta cantidad o esta unidad ha sufrido cambios en su definición.
Una definición clásica, que es la que nosotros vamos a manejar, es esta que vemos en pantalla, ¿no? Que se refiere a una cantidad de sustancia. Y bueno, por cantidad de sustancia puede ser lo que sea, ahorita lo vamos a especificar, ¿no? En un sistema que va a tener muchas unidades elementales. En este caso, si nos estamos refiriendo a, estamos revisando átomos, pues estas unidades elementales serán los átomos. Bueno, ahorita vemos, especificamos esta parte. Entonces, es la cantidad de sustancia que contiene las unidades elementales, así como las hay en 12 gramos de carbono 12. Pues vean que regresamos aquí al carbono 12, que es nuestra base, nuestra referencia. Como les comentaba, esta definición de mol es una definición antigua, pero nos sirve para relacionarlo con lo que estamos viendo. Ya si ustedes se ponen a investigar la definición actual de mol, se abandona un poquito esto del carbono 12 y se toman en cuenta otras constantes fundamentales de la naturaleza, que no nos interesa ver en este momento. Ya ustedes lo revisarán posteriormente. Aquellos que lleven sus cursos de metrología, tal vez sea interesante revisar esa parte. Aquí no nos interesa tanto esa nueva definición. Nos podemos quedar con esto. Bueno, estas unidades elementales que menciona la definición anterior pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones o cualquier otra partícula que se nos ocurra. Incluso si nos regresamos al ejemplo con el que empecé la sesión, si nosotros definimos que nuestra referencia son los teléfonos celulares, pues mi unidad elemental puede ser los teléfonos celulares. Y vamos a ver que no importa cuál referencia yo utilice, vamos a ver que la definición del mol puede aplicar para todo esto. ¿Cuál es esta cantidad de unidades elementales? Bueno, por algunos estudios que se hicieron por ahí del siglo XVIII, siglo XIX, un señor, un químico, se llamaba Avogadro, pues estableció una ley que estaba trabajando con gases, y dijo que en las mismas condiciones de presión y temperatura, no importa la identidad del gas, siempre habrá la misma cantidad de partículas. ¿Y cuál es esta cantidad de partículas? Es este número que estamos viendo. Entonces tiene esta definición, que en 12 gramos del isótopo de carbono 12 hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. Este número se conoce como el número de Avogadro y que es muy importante para la relación entre unidades, unidades elementales, en este caso los átomos, para relacionar esto con los gramos y posteriormente con el número de moles que vamos a estar trabajando. Este es el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. Y aquí pues vemos que tenemos esta nueva relación, en donde un mol de cualquier cosa será 6.022 por 10 a la 23 partículas. Así como el concepto, por ejemplo, de docena, ¿no? Donde una docena de huevos son 12 huevos. Entonces, un mol de huevos serían 6.022 por 10 a la 23 huevos. Aquí mi unidad elemental es el huevo. Si yo quiero un mol de teléfonos celulares, será 6.022 por 10 a la 23 teléfonos celulares. Entonces vamos a tratar al mol, por ejemplo, como si fuera el concepto de docena o algo similar. Entonces, si yo tengo un mol de átomos, un mol de iones, un mol de moléculas o lo que sea, siempre va a ser ese número. ¿Okay? Siempre y cuando sea un mol. Ya si hablamos de 2 o 0.5 moles, ya cambia un poquito la cosa. Es una simple regla de 3 y podemos llegar
a la equivalencia correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si relacionamos el concepto de mol con la masa atómica, vamos a llegar a la masa molar. Esto es a lo que queremos llegar. Y pues se refiere más que nada a la masa de un mol de sustancia, o lo que es lo mismo, la masa de 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y para relacionar estas dos cantidades, pues las unidades estarán expresadas en gramos sobre mol. Por ejemplo, la masa molar del carbono es 12 gramos por mol, gramos sobre mol. Porque recordemos que pues, el carbono, nuestra referencia, su masa atómica es de 12 UMAS, y que un mol de carbono 12 tiene el número de Avogadro, el 6.022 por 10 a la 23 átomos, y este mol o esta cantidad de partículas pesa 12 gramos. Claro, no será lo mismo si tengo un mol, por ejemplo, de plomo. ¿Por qué? Porque sabemos que el átomo de plomo es más grande que el átomo de carbono. Aunque en cantidad haya el mismo número de átomos, la masa será distinta. Entonces, como vimos hace un momento, la masa del plomo es de 207.2 UMAS. Pero también podríamos decir que la masa, si lo expresamos en masa molar, la del plomo, será de 207.2 gramos por cada mol. Es decir, un mol de plomo pesa 207.2 gramos. Y así nos vamos con cualquiera de los elementos. Cualquiera de las masas atómicas que vemos en la tabla periódica, en cuanto a unidades, la podemos expresar en gramos sobre mol. Aquí más ejemplos. ¿No? El oxígeno en la tabla periódica está como 15.99, entonces esto es, en masa molar, 15.99 gramos por cada mol o gramos sobre mol. Entonces, todas las masas atómicas que veamos las vamos a expresar en gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque recuerden que pues no nos conviene estar pesando átomos individuales, necesitaríamos una balanza con bastante precisión para poder hacerlo. Nos interesan cantidades más grandes. Por eso es que lo debemos expresar esta masa, pero por cada mol de sustancia. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos una relación pues, de todo lo que hemos visto, en donde, bueno, esto lo tomé de ahí del video para que pues quede ahí más claro, en donde un mol de sustancia va a contener el número de Avogadro en cuanto a partículas, es decir, 6.022 por esa la 23. Cabe mencionar que el número de Avogadro se representa como Na, aquí como lo vemos aquí. Y que pues un mol, en cuanto a masa, pues va a pesar la masa molar. Por lo que es lo mismo, este número de Avogadro de partículas será la misma masa molar. Para que relacionemos todo lo que hemos revisado hasta el momento. Y bueno, simplemente como una manera de extender lo que ya sabemos, tenemos la masa molecular. Porque lo que hemos visto es la masa de los átomos o de un solo elemento. ¿Qué pasa si tenemos una molécula? Pues simplemente indica el número de veces que la masa de una molécula es mayor que la unidad de masa atómica. También se puede expresar en UMA, pero pues recordemos que el valor va a ser lo mismo que si lo expresamos en forma de masa molar, es decir, en gramos sobre mol. Es decir, va a ser exactamente el mismo valor numérico. Por ejemplo, el agua. Si queremos obtener la masa molecular del agua, pues nos vamos a la tabla periódica y pues debemos conocer la fórmula del compuesto.
vemos que tenemos 2 átomos de hidrógeno. Por eso este 2 que está aquí, yo lo multiplico por la masa atómica que venga ahí en la tabla periódica. Podrá variar un poco dependiendo de la tabla que consulte. Y da, bueno, es 1.00797, en este caso, UMAS. Claro, si yo quiero, si mi intención es expresar la masa molecular en UMAS. Y le voy a sumar, pues, obviamente, un átomo de oxígeno. De tal manera que al hacer la suma de todas estas masas, llego a que la masa molecular expresada en UMAS para el agua es de 18.01534. O, más fácil, simplemente si lo quiero expresar en gramos sobre mol, es exactamente el mismo valor, pero con estas nuevas unidades. Insisto en que tal vez ustedes ya conozcan esta parte. Para cualquier compuesto, simplemente nos vamos a la tabla periódica, consultamos las masas, vemos cuántos átomos de cada elemento hay, hacemos la operación correspondiente y vamos a tener la masa molecular correspondiente, ya sea expresada en UMAS o en masa molar, dependiendo de nuestros objetivos. Claro, como lo vamos a estar manejando todas estas últimas prácticas, pues nos conviene en gramos sobre mol y no tanto en UMAS. Por ejemplo, digamos que para 50.3 gramos de agua que tenemos por alguna razón en un recipiente, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular, en primer lugar, el número de moles de agua, el número de moléculas de agua y el número de átomos de hidrógeno. Para este tipo de cálculos, ustedes pueden utilizar el método con el que más se sientan a gusto. Yo voy a utilizar un método el cual consiste en emplear factores de conversión. No me gustan tanto las reglas de 3, porque ahí si no sabemos acomodar ahí nuestra regla de 3, nos podemos perder un poco en las unidades. Pero si alguno de ustedes se siente más cómodo con la regla de 3, ya las domina y no se equivoca, no hay ningún problema. No voy a obligar que utilicen un método u otro. A mí, desde mi punto de vista, es más sencillo los factores de conversión. Y es lo que voy a estar usando de ahora en adelante. Pero pues ya, ustedes ya comparen, si se sienten a gusto con la regla de 3, adelante, siempre y cuando si se obtiene el resultado correcto solicitado, adelante, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Si van teniendo alguna duda, no importa si me interrumpen, nos detenemos y vamos a revisar. ¿Sí? Bueno, en el primer caso, a mí me están pidiendo el número de moles de agua. Como lo estamos viendo ahí en la resolución correspondiente, ¿cómo voy a hacer este cálculo? Pues yo tengo de inicio mi cantidad de agua, que me está indicando el problema, que son los 50.3 gramos. ¿Y qué me está solicitando? Me está solicitando el número de moles. Entonces, si yo tengo gramos y me están pidiendo moles, pues aquí pues lo primero que se me tiene que ocurrir es que yo ya conozco una relación entre gramos y moles, que es la masa molar. Entonces yo calculo, así como lo hicimos en la diapositiva anterior, yo calculo la masa molar del agua y recuerden que esto va a estar en unidades de gramos sobre mol. Entonces precisamente es este número que estoy viendo aquí. Claro, aquí yo ya redondeé ese número que obtuvimos. ¿No? Son 18 gramos de agua por cada mol. Entonces voy a multiplicar este factor por la cantidad que yo tengo al inicio. Ahora, pues vean que yo lo acomodo de esta manera simplemente para la eliminación de unidades. Todo lo que tenga en el numerador se puede eliminar con lo que tenga igual, las mismas unidades, en el denominador. Vamos a pensar que este 50.3 expresado en fracción es sobre 1. Entonces aquí estos gramos están en el numerador y estos
otros gramos están en el denominador. Entonces los puedo eliminar fácilmente. ¿Y qué veo? Que en cuanto a unidades, pues ya me quedan las unidades que me está pidiendo el problema, que es el número de moles. Por eso aquí lo estoy colocando en el numeral. Ya dependiendo de lo que me pidan, es yo cómo voy a acomodar mi factor de conversión. En este caso, pues es de esta manera. Y simplemente, ya habiendo visto las unidades, hago las operaciones. 50.3 entre 1 me da lo mismo, por 1 me da lo mismo, y pues 50.3 entre 18.02 me da 2.8 moles de agua. Muy importante, cuando ustedes hagan los cálculos de, de, de este tipo, que se estarán complicando un poco más adelante, es muy importante que tomen en cuenta lo que yo llamo los apellidos de las unidades. Es decir, tenemos 50.3 gramos, pero ¿gramos de qué? Gramos de agua. Aquí, 18.02 gramos de qué? De agua. ¿Moles de qué? De agua. Siempre hay que especificar a quién pertenece esa unidad para que no nos perdamos en todos los números en caso de que tengamos cálculos más largos. Esa es una sugerencia que yo les hago. Bueno, pues con esto ya respondimos la primera pregunta, calcular el número de moles de agua. Ahora me piden el número de moléculas de agua. Yo tengo ya gramos, yo tengo ya moles, entonces ¿cómo voy a determinar el número de moléculas? Pues nos vamos a la definición del número de Avogadro. Recuerden que un mol es el número de Avogadro, es decir, 6.022 por 10 a la 23 partículas. Si estoy hablando de moles de agua, entonces esa cantidad, ese 6.022 por 10 a la 23, será de moléculas de agua. Entonces ya tengo ahí mi factor de conversión. Un mol de agua, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Yo acomodo mi factor de conversión de tal manera que a mí me convenga y yo obtenga las unidades que me está pidiendo el problema. Entonces aquí se elimina mol de agua y me quedo con las moléculas. 2.8 por el número de Avogadro entre 1 me da esta cantidad de moléculas de agua. Entonces vemos que no es tan complicado. Una vez que nosotros comprendemos cómo hacer, cómo relacionar nuestras cantidades, yo puedo pasar de una a otra sin ningún problema. Aquí, lo que sí es importante que ustedes recuerden es que esta cantidad puede ser o átomos, o moléculas, o iones, o lo que sea, pero nosotros sabemos fácilmente qué unidades o qué partículas vamos a tener aquí, dependiendo con lo que estamos trabajando. Si aquí yo estoy trabajando con agua, entonces este número de Avogadro estará expresado en moléculas de agua. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, solamente oxígeno, 2.8 moles de oxígeno, entonces aquí este número de Avogadro sería átomos de oxígeno. Entonces va a depender mucho de lo que tengamos o con lo que estemos trabajando. Y esto es importante porque, por ejemplo, veamos en la tercera pregunta. Nos preguntan el número de átomos de hidrógeno. Aquí, ¿qué es lo que hay que saber? Nosotros ya conocemos el número de moléculas de agua que hay. Y con esto, con lo que me están pidiendo, yo puedo generar un nuevo factor de conversión. ¿Qué factor de conversión? Pues yo sé que en una molécula de agua, por cada molécula de agua, hay 2 átomos de hidrógeno, que es lo que nos dice aquí el símbolo, ¿no?, del agua, H2O. Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, ese factor lo puedo utilizar con lo que yo ya sé. Por lo tanto, esta cantidad de moléculas de agua lo multiplico por el factor que me relaciona los átomos con las moléculas, y yo ya sé que por cada molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno.
Entonces aquí elimino moléculas de agua y me quedo con lo que me está pidiendo, los átomos de hidrógeno. 1.7 por esa la 24, que fue el resultado anterior, por 2 me queda 3.4 por esa la 24. Pues con esto ya estoy respondiendo las tres preguntas y en este caso por el método de los factores de conversión y ver también el análisis de las unidades. ¿Okay? Insisto en que si ustedes están más cómodos con reglas de 3, adelante. ¿Sí? Mientras no se confundan en cuanto a las unidades, perfecto. No tengo yo inconveniente en que ustedes usen otro método distinto a este que les estoy mostrando. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí nuestras respuestas a nuestros problemas. ¿Sí? Un ejemplo más, simplemente para complementar o para reforzar toda esta parte, vamos a pensar que por algún método nosotros tenemos conocimiento del número de átomos de un elemento. Digamos que 2.56 por esa a la 24 átomos de platino. Me están preguntando que eso a cuántos moles equivale, o cuántos moles estarán presentes. Y a su vez, a qué masa en gramos equivale esta cantidad de átomos. Bueno, pues recordemos que para relacionar átomos con moles utilizamos el número de Avogadro. Un mol, 6.022 por 10 a la 23 átomos, y en este caso estamos hablando de platino. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo acomodo mi factor de tal manera que aquí estoy eliminando las unidades de átomos de platino y me quedo con el número de moles, que es lo que me están pidiendo en la primera pregunta. Perfecto. Entonces hago la división correspondiente y llego a que tengo 4.25 moles de platino. Muy bien. Ahora en la segunda pregunta me están pidiendo la masa. Entonces, ¿qué me relaciona el mol con la masa en gramos? Pues obviamente la masa molar. La masa molar del platino. Pues para eso nos vamos a la tabla periódica y vamos a encontrar la masa atómica del platino. Entonces yo aquí estoy escribiendo la masa atómica del platino, 195.084. Aquí vemos que pues elimino moles para tener gramos. Entonces, de esta manera yo estoy respondiendo también la segunda pregunta. Entonces voy a tener 829.11 gramos de platino. Muy bien, seguimos. Y bueno, con esto es lo que quería platicarles en esta práctica. Como les digo, no vamos a seguir tanto el protocolo que ustedes vieron ahí en la práctica 10. Me importa más que ustedes conozcan los conceptos, sepan aplicarlos. Por lo tanto, para este informe, no va a ser más que una serie de problemas, que son estos que les estoy presentando aquí, que pues, se relaciona con los ejemplos que acabamos de ver. Para transformar de gramos a moles o a número de átomos, dependiendo del tipo de compuesto, tipo de elemento que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, simplemente sería esto como reporte, simplemente resolver la serie de problemas. Y aquí pues ya será opcional si ustedes quieren presentar el cuestionario previo. ¿Sí? Eso nada más es para que, bueno, ya lo acabamos de ver, ¿no? Algunos conceptos como la masa relativa, la masa atómica, masa molar, etcétera. Eso ya sería opcional. Aquí lo que me importa es la resolución de estos problemas en vez de todo el llenado de las tablas y todo eso que ustedes vieron ahí en su protocolo. Y con eso estamos cumpliendo con el objetivo de la práctica, ¿no? Que nosotros conozcamos esta serie de conceptos. ¿No? Bueno, estos son 5 problemas y aparte hay unos que quedan en ustedes si los quieren o pueden resolver, si no lo resuelven los siguientes que les estoy mostrando, si no lo resuelven, no pasa nada, no hay
una penalización, me importan más los 5 primeros. ¿Okay? Para esto, estamos aplicando todos estos conceptos de masa molar y todo eso, pero ahora en el ambiente, en el contexto de una reacción química, como las que se revisaron en las prácticas 8 y 9. Para eso yo recomiendo este video que les coloco aquí, es mío, es de una clase de otro grupo, de otra materia, pero en esta, a partir del minuto 10:24 hasta el 20:14, trato un poquito de cómo resolver problemas de este tipo en el contexto de una reacción química. Por ejemplo, siempre que tengamos una reacción química balanceada, los coeficientes que nosotros colocamos para balancear la reacción se refiere al número de moles necesarios para que ocurra dicha reacción y que se cumpla con la ley de conservación de la masa, ley de conservación de la materia. Pues digamos que en este primer problema, esta reacción que ya está balanceada, claro, sería tarea de ustedes que verifiquen que en efecto esta reacción está balanceada. Una vez que lo hayan verificado, que hayan visto que en efecto si hay la misma cantidad de átomos en productos que reactivos, ¿qué quiere decir? Que un mol de óxido de manganeso va a reaccionar con 4 moles de ácido clorhídrico. Esto es lo que significan los coeficientes, los números grandes. Al reaccionar un mol de óxido de manganeso con 4 moles de ácido clorhídrico, se va a generar un mol de cloruro de manganeso, un mol de cloro y 2 moles de agua. Entonces, con base en esto, ustedes podrían responder estas preguntas. Por ejemplo, aquí estamos diciendo, ¿no?, que cuántos gramos de ácido clorhídrico se requieren para reaccionar con 25 gramos de dióxido de manganeso. Pues ahí va la pista. Si me están preguntando por ácido clorhídrico y me están dando el dato del dióxido de manganeso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me están dando gramos y lo que los acabo de mencionar, en una reacción química correctamente balanceada van a estar presentes moles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la reacción yo tengo un mol. Entonces, aquí, estos gramos los puedo pasar a moles con ayuda de la masa molecular del dióxido de manganeso. Paso de gramos a moles y con eso ya me podré la reacción química. Y yo relaciono lo que tengo con lo que me piden. Yo ya tengo un número de moles de dióxido de manganeso. Me están pidiendo ácido clorhídrico. Entonces, aquí ya está mi factor de conversión, que por cada mol de dióxido de manganeso van a reaccionar 4 moles de ácido clorhídrico. Entonces, aquí yo ya puedo pasar de moles de óxido de manganeso a moles de ácido clorhídrico. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico? Entonces, como yo ya conozco la cantidad en moles de ácido clorhídrico, con ayuda de su masa molecular, yo ya sé cuántos gramos voy a tener. Bueno, ya ustedes podrán ver en este video un ejemplo un poquito más claro. No recuerdo bien qué ejemplo puse, me parece que es una reacción con el agua, pero bueno, el concepto es exactamente lo mismo. Y verán que estos 3 problemas se refieren a la aplicación de esto mismo. Bueno, y como les digo, estos 3 problemas son opcionales, ¿no?, porque no corresponden tanto a los conceptos de la práctica, simplemente es para que ustedes puedan reforzar, ustedes pueden practicar estos conceptos. Me interesa más que nada estos primeros 5 problemas. Bueno, entonces queda esto, que sería únicamente lo que estoy solicitando para su informe para la próxima semana. Y como se los mencioné al inicio, no vamos a realizar la práctica 11 porque es un tema que ustedes van a profundizar en su próximo curso de Química General 2. Entonces vamos a pasar a la práctica 12. Aquí cabe mencionar que
para el video de la práctica 12, al menos este primer video en la práctica 12, yo me encargué de realizarlo. Así como ustedes vieron que a lo largo de todo este semestre, de todas las prácticas, varios profesores dieron hicieron los videos de las prácticas correspondientes, a mí me tocó esta primera parte, ¿no? Entonces, pues ya sea que a ver cómo lo ven ustedes, esperando sea claro, y pues vamos a retomar algunos conceptos para revisarlos en la próxima semana y entender el tema que se refiere a la determinación de fórmulas empíricas. No sé si haya alguna duda, chicos, algo que quieran que revisemos. Estoy viendo aquí en el chat, con respecto al examen de la práctica 11, no es necesario, como no vamos a realizar esa práctica, no es necesario que realicen ese examen, ¿vale? No hay problema. No sé si haya alguna pregunta, chicos. No, todo claro, profe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Nos veríamos entonces la próxima semana con la práctica número 12. ¿Sale, chicos? Profe,